Sofía Olaz Garay Goñi y su presentación, su TFM, sobre apego y relaciones de pareja, que bueno, viene fenomenal con lo que hemos hablado anteriormente. Bueno, ella tiene 23 años, es graduada en psicología y está cursando el máster de psicología general sanitaria. Bueno, buenas tardes a todas. Yo he hecho mi TFM en relación al apego en las relaciones de pareja, pero quiero dejar claro desde el principio que cuando me refiero a relación de pareja no hago referencia solo a la monogamia, sino al simple hecho de que dos personas se relacionen entre sí, pudiendo éstas tener relación entre otras personas o no. Entonces, yo he cogido como base teórica la teoría del apego de John Bowlby, que es como un referente bastante importante en el tema del apego, y al hacer una recogida bibliográfica me he centrado mucho en ir de todas las teorías que se han ido recogiendo desde el apego que se crea en la infancia hasta el apego adulto y cómo este se traslada luego en las relaciones amorosas, de pareja o demás en el apego adulto. Entonces me ha parecido interesante de cara al máster de terapia sexual y de pareja analizar unos aspectos que pueden ser muy recurrentes en terapia, que pueden ser los celos en pareja o la comunicación que se da. Entonces, para poner un poco en contexto todo el trabajo, voy a explicar brevemente en lo que consiste la teoría del apego por si alguien no lo sabe. Y los autores decían que todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos una necesidad innata en el que nuestro desarrollo emocional se ve condicionado, depende de una figura de apego, figura principal, que se denomina como cuidadora o cuidadora primaria, y que esta debe de ser cercana y continuada para poder establecer un adecuado desarrollo emocional, cosa que muchas veces no pasa y por eso es que se distinguen 4 tipos de apegos que voy a explicar después. Entonces, como el apego es algo innato y lo importante de esto es que desde que se crea en la infancia un desarrollo emocional, dependiendo de la interacción que se tenga con la persona de referencia, esto se va a ir trasladando a lo largo de toda la vida en las diferentes relaciones afectivas significativas que se tengan, como pueden ser así las parejas amorosas. Entonces, con esto quiero decir que la relación de la infancia que se haya tenido con la figura cuidador o cuidadora primaria desde ese momento y los vínculos que ya se han generado se van a trasladar durante toda la vida hasta llegar, como puede ser en las parejas amorosas. Entonces, se han destacado 4 tipos de apego esto se basa más o menos en la teoría de Bowlby y de Bartholow, que son los principales autores que clasificaron estos tipos de apego. Entonces, voy a explicar un poco por encima para poder entender luego los factores o las variables en las que me he centrado. Entonces, el apego seguro se caracteriza porque en la infancia las figuras de apego tuvieron un afecto, le proporcionaron el afecto adecuado al infante, entonces pudo lograr una intimidad y confianza básica, teniendo así una percepción del self positiva y de los demás también. En cuanto al apego ansioso ambivalente que se le dice, se caracteriza porque en la infancia, al crear ese vínculo, la persona cuidadora no es ocupado del todo bien de transmitir ese afecto, ya que se lo ha transmitido de manera impredecible, es decir, unas veces se lo daba adecuadamente, otras no, entonces en la persona se crea como un sentimiento de inadecuación personal y con mucha inseguridad, ya que no se sabe cuándo va a poder lograr, cuándo va a tener la seguridad de tener a esa persona de referencia o no. En cuanto al habitativo, no se le ha proporcionado ningún tipo no se les ha cubierto ningún tipo de necesidad emocional. Entonces, son personas que tienden a evitar el afecto y el contacto más próximo con las personas y se caracterizan por ser muy autónomas. Y en cuanto al desorganizado, esto ya sería un poco más como el límite, que se caracteriza por que los cuidadores se han usado de manera desorganizada el afecto hacia ellos, pudiendo implicar también la violencia en la educación recibida, por así decirlo.
Entonces, me voy a centrar más que nada en el apego seguro, ansioso y evitativo, ya que en el desorganizado no se han hecho o sea, no hay mucha información así como consolidada. Entonces, antes de empezar con el tema de los celos y la comunicación, me pareció interesante explicar las tendencias de comportamiento en el ámbito sexoafectivo. Y vale, por una parte, en el apego seguro se destacan, como he dicho antes, que tiene una base de seguridad bastante fuerte. Esto hace que estas personas disfruten con más seguridad de las experiencias sexuales y sean más satisfactorias y positivas. Se sienten seguras de explorar sexualmente sexualmente tanto en pareja como individualmente, ya que se sienten bastante seguras de sí misma. Además de esto, gozan de la intimidad y no son propensas a, a tener comportamientos de posesividad y malos tratos no, como de control hacia sus parejas y usan el contacto corporal como canal de disfrute. Esto todo cogido con pinzas, o sea, me baso en la teoría, pero claro, según la persona va variando mucho. Luego, en cuanto al apego evitativo, estas, como he dicho antes, tienden a alejarse de, de la afectividad, por así decirlo, y también de las experiencias sexuales. Entonces, al tener miedo a la intimidad, son más propensas a tener parejas sexuales casuales, ya que tienen ese miedo a involucrarse afectivamente con una persona. Entonces, cuando ven que una persona se quiere involucrar más afectivamente con ella, pues tienen como respuestas de evitación hacia el sexo, ya que lo relacionan con el hecho de crear un lazo más estrecho. En cuanto al apego ansioso, se caracterizan por entender de una manera más ambivalente la sexualidad, es decir, tienen sentimientos positivos y negativos a la vez de la sexualidad. Generalmente se dice que son muy inseguras en sus relaciones porque están en constante búsqueda de la aprobación de la otra persona, ya que uno de los objetivos es conseguir una implicación emocional con los demás. Y además de esto también, al ser tan un poco inseguras, bueno, bastante según depende, utilizan las relaciones sexuales como de manera para rebajar la inseguridad que tienen. Así, al mantener una cercanía intensa con otra persona, es como que se sienten valoradas o que tienen ese acercamiento y se sienten mejor consigo mismas. En cuanto a los celos y el apego, eh, bueno, Sara y las demás compañeras ya han explicado un poco la connotación de los celos y demás, que es básicamente, aunque tiene una multidimensionalidad muy amplia, así como la explicación básica es el miedo a perder algo que queremos o también está fundado por la inseguridad, pero también hay que leer la base que tienen los celos, que puede ser la, o sea, de índole sociocultural muy potente, como es la sociedad en la que vivimos, que está basada en la heteronormatividad, el patriarcado, el machismo, la posesividad, la desigualdad de género, el machismo. Entonces hay que tener esto también un poco con pinzas, teniendo en cuenta, además de las tendencias de apego, todo lo que rodea al comportamiento y a la persona. Entonces, varios estudios han visto que hay una relación clara entre los celos y los apegos que no son seguros, ya que estos lo manifiestan de una manera más abierta. Entonces, el apego inseguro, los celos se han visto que pueden trasladarse de una manera peor. Entonces, en cuanto al apego ansioso, ahora voy a hablar un poco sobre cómo lidia cada tipo de apego con los celos, la manera de manifestarse o de sentirlos y demás. Entonces, en cuanto al apego ansioso, son personas que necesitan mucha atención de sus parejas para sentir que no les van a abandonar. Entonces, cuando pierden la atención de sus parejas es cuando más celos sienten. Entonces, cuando no tienen el control de la persona,
tienen mucho miedo a ser abandonadas y tienen conductas de comprobación de que no les están siendo, por ejemplo, infieles o que no les van a abandonar, y la manera de manifestar los celos es muy llamativa. Se expresan de manera poco asertiva, digamos, hostiles y, como he dicho antes, con rituales de comprobación. En cuanto al apego evitativo, ya que no tiene una adecuada regulación emocional porque nadie les ha enseñado a tenerla y no han podido desarrollarla de manera adecuada, no tienen la capacidad de expresar directamente el sentimiento de los celos porque tampoco saben cómo gestionarlos. Entonces, al no saber expresar los sentimientos de manera adecuada, hay dos comportamientos que se caracterizan en este tipo de apego a la hora de lidiar con los celos. Por una parte es el no decir nada y retirarse, es decir, guardarlo todo para sí mismo o sí misma y hacer como si nada ha pasado y dejarlo todo de lado. Y la otra es ignorarlos, hacer como si no ha pasado nada para no tener que pasar por el momento de tener que explicarle a la otra persona cómo se siente, por qué se siente así, ya que no tienen las habilidades ni comunicativas ni de desarrollo emocional, que eso implica también el saber expresarlos, identificarlos, y entonces pues eso, deciden ignorarlos porque no pueden afrontar el comunicarlo. En cuanto al apego seguro, este se caracteriza por, en el momento que se siente celos, lidiar con ellos de una manera, entre comillas, adecuada, se podría decir, que lo hacen hablando, preguntando, pidiendo explicaciones si en caso de que tenga una sospecha, pero siempre teniendo la comunicación de base y, y el poder expresar también sus emociones de cómo se sienten para comunicarse con la pareja. Y esto puede dar pie a solucionar el conflicto instantáneo que pueda surgir por la situación de los sentimientos de lo que haya vivido. Entonces, como de las situaciones de celos que se pueden dar, creo, y bueno, es probable que se creen situaciones de conflicto si no se lidia de una manera adecuada con ellos, y me parece que ocupa un papel muy importante a la hora de gestionar las situaciones que surgen, como puede ser las de los celos, y la mayoría de las parejas que están en conflicto pues también se caracterizan por la dificultad o errores que tienen a la hora de comunicarse. Entonces, han habido varias investigaciones, como la de Godoy, que ha hecho recientemente, analizar las diferencias que había en las habilidades de comunicación en los diferentes estilos de apego adulto. Y en todos los resultados que ha obtenido, destaca que en las habilidades sociales de corte emocional son las que realmente se correlacionan con el apego. Entonces, el apego seguro se encontró que hay una correlación positiva con las habilidades de comunicación de corte emocional, ya que son más propensas a tener buenas habilidades sociales en el ámbito emocional. Esto implica tener una buena comunicación abierta y auténtica, la expresión emocional y la comunicación no verbal estrecha o sea, tiene una relación estrecha con el apego seguro. Por el otro lado, el apego inseguro, que engloba el apego ansioso, evitativo y el desorganizado, pero como he dicho antes, el desorganizado no lo he metido, correlaciona negativamente con las habilidades comunicativas de corte emocional. Entonces, el apego ansioso se caracteriza por la carencia de empatía y escucha asertiva y comunicación asertiva, y el apego evitativo, por su parte, por la falta de apertura de comunicación abierta y por la nula expresión emocional. Entonces, teniendo todo esto en cuenta y poniéndome un poco en situación de terapia, me parece interesante hacer una propuesta de intervención que la hemos trabajado en Sexpol, que es la negociación. Me parece una herramienta bastante adecuada para solucionar los conflictos que se puede dar dentro de la pareja, y también me parece una buena herramienta para impulsar las habilidades comunicativas que muchas personas podemos carecer de ellas, y es un punto fuerte también en parte, pero sin embargo me parece que también es necesario tener una charla pedagógica a la hora de hablar de los mitos del amor romántico,
de la desigualdad que engloba todo esto y la repercusión social que tiene en la manera de relacionarnos entre las personas. Entonces, como conclusiones, me parece que la importancia del apego a la hora de relacionarse interpersonalmente es muy enriquecedora a la hora de poder lograr una comprensión más amplia del comportamiento, pero me parece imprescindible también abarcar una buena educación sexual basada en la igualdad, ya que muchas de las dinámicas y sentimientos que se crean en pareja y los conflictos también tienen una gran base de índole sociocultural, como he dicho antes, basada en la desigualdad, el machismo y el heteropatriarcado más que nada. Y esto sería todo.